En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Y hoy, como también todos los días, me acompaña Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Todo en orden. Espero que ayer no haya generado muchos inconvenientes a la mayoría de la población, pero bueno, se anunciaba, así que asumo que muchos tomaron también ciertas precauciones en ese sentido. Estoy hablando por la tormenta que se desató ayer, pero hoy está ya de manera diferente y como todos los días también vamos a tener en piso, y la tenemos de hecho, a nuestra invitada de hoy, a quien enseguida saludamos, pero de momento hacemos el pimponeo de las principales noticias económicas del día. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con americaeconomia.com, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como positiva la iniciativa de la Unión Europea para establecer reuniones comerciales, expresando su esperanza de que Europa se abra al comercio con Estados Unidos. Aunque retiró su amenaza previa de imponer aranceles del 50% a las importaciones europeas, Trump reiteró su disposición a imponer condiciones unilaterales si no se alcanza un acuerdo justo. Estas declaraciones se produjeron tras la solicitud de la Unión Europea para fijar rápidamente fechas de reuniones, lo que fue interpretado por Trump como un avance favorable. El anuncio del presidente de Estados Unidos coincidió con una apertura al alza en Wall Street, reflejando el optimismo del mercado ante la posibilidad de una resolución en las tensiones comerciales transatlánticas. Mientras tanto, representantes comerciales de ambos lados tenían previsto mantener conversaciones y las autoridades europeas evaluaban los planes de inversión de las empresas del bloque en Estados Unidos. Esta dinámica sugiere un esfuerzo conjunto por parte de ambas partes para avanzar hacia un acuerdo comercial mutuamente beneficioso, dice americaeconomia.com. ¿Más información, Ada? Bloomberg en línea informa que la reciente subasta de bonos del Estado japonés a 40 años, realizada el miércoles, evidenció una demanda débil, la más baja desde julio. La relación oferta-cobertura fue de 2,21, inferior al 2,92 registrado en la subasta anterior de marzo. Esta emisión, valorada en 500.000 millones de yenes, aproximadamente 3.000 millones de dólares, y con vencimiento en marzo de 2065, se considera un indicador clave del apetito de los grandes inversores institucionales, especialmente tras la reducción de las compras por parte del Banco Central japonés. Este resultado genera preocupaciones sobre una posible mayor volatilidad en los mercados mundiales de deuda. La venta fue vista como una prueba crucial para los plazos largos, en un contexto donde el aumento del gasto público podría llevar los déficits presupuestarios a niveles peligrosos. Además, los bonos a muy largo plazo habían mostrado señales de recuperación el día anterior, ante indicios de que el Ministerio de Finanzas podría ajustar la emisión de deuda tras la caída del mercado. Y del contexto internacional nos situamos a regional, específicamente en Brasil. En mayo de 2025, de acuerdo con Bloomberg en línea, la inflación anual en Brasil se ubicó en 5,4%, ligeramente por debajo de la estimación promedio del 5,49% de los analistas encuestados por Bloomberg. En términos mensuales, el índice de precios al consumidor amplio, IPCA, registró un aumento del 0,36%, también inferior a las previsiones. Este resultado sugiere una moderación en las presiones inflacionarias, aunque la tasa anual continúa por encima del objetivo del Banco Central establecido en 3%. Y ya le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Ana Rojas Viñales, economista, investigadora y también docente. ¿Cómo estamos, Ana? ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Prince? Hola, Ada. Un gusto siempre estar con ustedes. Rapidísimo pasó la última vez que te tuvimos, sí. Ana, ¿es cierto? ¿Cuál fue el capítulo que abordamos aquella vez? Entre tantos temas, vos también solamente... El de la vez pasada habíamos hablado acerca de la relación que existe entre la educación y el empleo. Es cierto, datos muy interesantes y obviamente procesados también por vos, Ana. Y bueno, en esta ocasión vamos a abordar otro tema muy interesante también, con datos obviamente que acompañen esto. Y vamos a hablar de lo que se conoce como bono demográfico,
demográfico, la situación de los jóvenes, el mercado laboral, evidentemente representando un grandísimo desafío en ese sentido, más todavía en una situación de alta incertidumbre, de muchos cambios, de inteligencia artificial, de tecnología. Pero sí, podemos definir básicamente qué es el bono demográfico, Ana. Bueno, el bono demográfico es un fenómeno que se da en la población, en el cual el porcentaje de población productiva sí, es todavía superior. La relación que existe entre la población productiva, que es aquella que tiene entre 15 y 64 años, es decir, que está todavía dentro del mercado laboral, y la población en condición de dependencia, es decir, la población de 0 a 14 años y la población de 65 años y más. Es decir, que hoy en nuestro país existe más población productiva que población en condición de dependencia. Esto implica que debido a los cambios en la población en los últimos 100 años, ha ido aumentando la población, ha ido aumentando la población debido a el aumento de la tasa de fecundidad, sí, y también la disminución de la tasa de mortalidad. Pero estamos en un momento clave porque a partir del año 2000 aproximadamente, la tasa de fecundidad ha ido disminuyendo más. O sea, se dio un proceso de aumento hasta un nivel en el que se alcanzó la cima, y a partir de ahí empieza a disminuir la tasa de fecundidad, que es un proceso que se da en todo el mundo también, que implica que cada vez hay menos hijos por mujer, pero a la par aumenta también la tasa de envejecimiento de la población. Claro. Y ese tema, el tema del envejecimiento de la población se debe a múltiples factores, entre los que está la mejora en la salud, el aumento de la esperanza de vida, y también que hoy no es lo mismo una persona de 65 años a hace 50 años. Totalmente. Una persona de 65 años que seguramente no accedía a los mismos servicios que antes, y hoy una persona de 65 años puede ser incluso más activa que una persona que está en la juventud, ¿verdad? Y también, y que no es el tema, pero vamos a meter también dentro justamente lo que estás exponiendo, sobre todo en esta franja de que decías de los adultos mayores, lo que se conoce como economía plateada, que también sí, surge de eso, Ana. Vos sabés que justo cuando estaba viniendo me acordé el otro día que estuvo el director del INE y habló de las investigaciones que están llevando adelante con el UNPA, y hay muchos temas, y entre los cuales está la economía plateada, también está la población joven, Sí. O sea, hay 20 investigaciones con 20 temas súper interesantes, entre los cuales está el bono demográfico, la juventud, infancia, la economía plateada, y también la caracterización entre hombres y mujeres, que yo creo que es transversal también Claro. a todo. Ana, mencionabas que esto de la reducción en los niveles de fecundidad se da a nivel internacional, es un fenómeno, vamos a decirle, sociodemográfico que se da en todo, en cada parte del mundo, y en Paraguay como que fue llegando y se está insertando de manera paulatina, como es efecto nomás luego que Paraguay recibe después de cierto tiempo. Sí, ¿verdad? en Paraguay todo llega con rezago. Es cierto. ¿Verdad? Y una base de datos impresionantemente rica es la de las proyecciones de población que tiene el INE. Y ahí, si vos te fijas, en un periodo de 100 años, ¿verdad? La población, la cantidad de hijos por mujer bajó de 6,4 a 2,1 en estos años, ¿verdad? Es decir, que las mujeres paraguayas dejamos de tener 4,7 hijos Sí. aproximadamente. Y también que el proceso de envejecimiento aumentó de ser súper bajo, 1, no sé cuánto, hasta ahora que está alcanzando aproximadamente 8%, ¿verdad? O sea, la tasa de envejecimiento. Sí. Pero va a llegar, incluso en el 2050 hay proyecciones de que llegue a una tasa de 93%. Es decir, que va a haber más adultos mayores dependiendo de la población activa, y cada vez menos población de 0 a 14 años que esté dependiendo de la población en edad de trabajar. Y el tema del bono demográfico es una oportunidad, pero que va Te a... adelantaste la pregunta de Ada. Sí. Sí. Bueno, y pregúntame para no... ¿Por qué se considera una oportunidad única para el desarrollo económico? Bueno, es una oportunidad. Pregúntame, Ana. Digo, Ada. Pregúntame, Ada. Y es una oportunidad porque
es un capital que podría ser utilizado para mejorar las condiciones de vida a partir del aprovechamiento de la fuerza laboral joven, ¿verdad? Sin embargo, es también un gran desafío porque, y precisamente ese fue el artículo que yo publiqué ayer acá en Mil Noticias, precisamente representa varios desafíos porque la población en Paraguay, como ya hablamos en otras ocasiones, tiene niveles de educación todavía bajos. Y además, es cierto también, y también comentamos en otras sesiones que tuvimos, que el empleo sí aumenta en nuestro país. O sea, los números lo muestran. Sin embargo, ese empleo que aumenta de la población joven, pero son empleos de baja productividad, debido a que precisamente el nivel de educación de la población en general y también de la población joven en particular es todavía baja. Y eso se traduce evidentemente a condiciones de precariedad, Nadio. Condiciones de precariedad, bajos ingresos, baja protección social, seguridad social, y ese es el otro punto interesante, porque hoy con las plataformas, la tecnología, la inteligencia artificial también, las relaciones laborales que se establecen ya no son las mismas que hace 50 años. Es decir, que mucha gente ya no quiere tener un solo trabajo o un trabajo fijo, sino que rota mucho a lo largo de su trayectoria laboral por múltiples factores, ¿verdad? Uno, por la inteligencia artificial, la tecnología, y también por los propios retos que uno se establece como persona y como joven, ¿verdad? Entonces hay que replantearse el sistema de seguridad social. Y también que el primer empleo no siempre se ajusta a las características de la población joven. Totalmente. ¿Verdad? El otro día estuve viendo una convocatoria para un trabajo y pedía no me acuerdo si era economista o si era comunicador, pero lo que sí que era algo junior. Y las cosas que pedía sensibilidad social, experiencia redactando informes específicos, sectoriales. Pedía un montón de cosas para una persona supuestamente junior, sin experiencia, y el salario que le ofrecía era de 3 millones. O sea, el salario está medianamente bien para un junior, pero todo lo que le pedía no era para una persona junior, que se supone está o terminando la facultad o se recibió hace muy poco tiempo. Entonces, también es cierto que el entrenamiento cuesta. Claro, ¿Vos por supuesto. Vos sabrás que trabajas con gente muy joven contigo, entonces ese entrenamiento cuesta también, ¿verdad? Pero de alguna manera tiene que reflejar el esfuerzo, ¿verdad, Ana? Sí, porque también forma parte de ese proceso de incentivo, y más todavía cuando estamos hablando de esta generación. Sí, que también tiene otra forma de organizar su vida, ¿verdad? Así mismo. ¿Ada? Sí. ¿Qué riesgo enfrenta Paraguay si no se aprovecha adecuadamente esta ventana demográfica? Y lo principal que yo creo que va a pasar es que la mejora de los indicadores socioeconómicos que tenemos o sea, los indicadores aumentan y mejoran de una forma bastante sostenida, ¿verdad? Eso yo creo que en algún momento va a llegar a una meseta y a partir de ahí van a empezar a disminuir. El crecimiento económico, por ejemplo, que nuestro país tiene uno de los más altos de América Latina en promedio, ¿verdad? Sin embargo, eso, si nosotros miramos y desagregamos para ver en qué áreas se sustenta, en recursos naturales, soja, energía eléctrica, carne, ¿verdad? No es un producto con alto valor agregado. Y ese valor agregado precisamente da el capital humano y también la infraestructura que tiene la industria. Ana, vos que sos una estudiosa en temas socioeconómicos y bueno, indicadores también de organismos internacionales, ¿qué muestran, qué revelan los datos, las estadísticas a nivel regional también de la situación de los jóvenes y el mercado laboral? ¿Es similar a lo que se vive en Paraguay o nosotros somos como un caso especial aislado en todo eso? Yo creo que ayer se hizo un seminario sobre protección social y empleo súper interesante. Estaban representantes de la CEPAL y estaba con una amiga mía que es ingeniera agrónoma y estábamos pensando, me preguntó cuál podría ser el resultado, la solución a la pobreza. Y ella me hizo una reflexión que yo jamás había pensado, ¿verdad? Sí. Si nosotros miramos los índices de felicidad, sí, habrás escuchado alguna vez, ¿verdad? Conozco. Bueno, y Paraguay aparece como uno de los países más felices, ¿verdad? Sí. No sé si de América Latina y del mundo, pero sí como uno de los más claro, felices. Vos le preguntas al paraguayo qué tal y te dice, bien, sí, estamos bien, por más que se le esté cayendo el mundo. Y bueno, sí, y precisamente ella me dio una perspectiva que yo hasta ese momento no había incorporado en
en mis reflexiones, es que el paraguayo o la paraguaya dice que está bien porque su nivel académico o educativo no le permite ver que o se están violando nuestros derechos o nos están cumpliendo con ciertas garantías o con ciertos servicios que nos corresponden como dentro de los derechos ciudadanos que tenemos. Entonces nos conformamos con eso que tenemos sin darnos cuenta que merecemos mejor educación, merecemos un servicio de transporte adecuado, porque el mejor servicio de transporte es el servicio público, debería ser el servicio público, y nosotros vemos las cosas que pasan, ¿verdad? El otro día también leí que 240.000 vehículos al día se mueven en el país. ¿Y cuánto representa eso en horas de vida de las personas? No sé dónde viven ustedes, ¿verdad? Pero yo vivo una pérdida gigantesca. En Fernando de la Mora, y si me voy al centro yo tardo 1 hora y media todos los días a la ida, ¿verdad? Que podría estar invirtiendo o en alguna cosa que me guste hacer, en ocio, o si no, estar estudiando o estar, no sé, trabajando y produciendo más, ¿verdad? Ana, ¿y se debe de alguna manera o existen políticas públicas que estén más o estén enfocados a este tipo de segmento de la población? Sí. ¿Y qué nos dice también la experiencia a nivel regional o quizás del mundo como un modelo? Ayer estaba también en este seminario que les cuento la ministra de Trabajo. ¿Sí? Y fue muy, muy interesante todo lo que nos estaba comentando acerca de las políticas del primer empleo, también las políticas activas de empleo que existen en Paraguay. Las políticas activas de empleo son capacitación laboral, intermediación laboral, es decir, una persona que busca mano de obra para cierta cosa, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en el campo se queja la gente o los empresarios que no tienen tractoristas. Es cierto. Entonces traen de sus países, por ejemplo los brasileños, traen otros brasileños para ocuparse en eso, para manejar máquinas especializadas. Eso es la o sea, el que necesita mano de obra y el que necesita trabajar. Entonces como que se unen esas dos, esa es la intermediación. Después también habló acerca de la capacitación laboral que implica SNPP y SINAFOCAL, y habló de algo súper interesante que nunca habíamos tocado, que es el seguro de desempleo. Que está teniendo cierto foco de un tiempo a esta parte. Sí. Y cierta importancia, pero que hoy no existe en nuestro país todavía, ¿verdad? Porque implica un recurso fiscal que quizá hoy no tenemos, porque el espacio fiscal con el que contamos es limitado. Es cierto. Bueno, habló acerca de también esas políticas activas para la población joven, también la compensación de la seguridad social, cuando la ley de MIPYMES establece que se puede contratar a una persona y pagarle el 80% del salario mínimo. Entonces, cuando aporta al IPS, se aporta sobre eso. Pero el Estado va a complementar ese 20% de su aporte para que cuando llegue el momento de jubilarse, no se encuentre con que o no tienen el monto suficiente o no tienen los meses suficientes, ¿verdad? Entonces, como hay varios proyectos muy interesantes para promover la participación de la juventud. Pero algo que yo no sé, si yo todavía no leí o se está investigando ya, son los trabajos en plataforma. Nosotros como consultora vinimos quitando información, pero no a nivel nacional, porque no se tiene, obviamente, carecemos de cierta información, pero a nivel regional sí ya se están haciendo, y de hecho muestra una diferencia entre un trabajador con actividades, ¿cómo decirle?, de características normales o generales versus una persona que está metida en el tema de programación, software y demás. Sí, ¿verdad? porque si te fijas, es precisamente esa población joven la que hace ese tipo de trabajo, ¿verdad? Y también cómo estableces su relación con el sistema de seguridad social. Porque hoy existe la voluntariedad. Si yo soy trabajadora independiente, yo puedo decidir si aporto o no, ¿verdad? Pero no le vemos todavía el beneficio a largo plazo de esa voluntariedad. Entonces, si bien existe, no mucha gente hace uso de esa voluntariedad. Entonces, cuando lleguemos a los 65 años, si llegamos, voy a llegar a los 80 ¿en qué condiciones llegamos, verdad? Sí. A la vuelta del corte me gustaría abordar otra arista de justamente el segmento juvenil, el mercado laboral, y si también hay una suerte de distinción entre las oportunidades y el panorama de la situación cuando vemos por género, Ana. Y hay
imagino, una brecha importante, ya lo adelantabas de cierta manera, cuando hacemos también un zoom o un foco por zonas geográficas, las oportunidades perdidas y las oportunidades ganadas, por decirlo de alguna manera, entre los que viven en la zona rural y en la zona urbana. ¿Te parece? Sí, me encanta. Vamos a seguir abordando y hablando con Ana Rojas Viñales, economista, investigadora, docente también, a la vuelta del corte. Gracias por la compañía y aquí nuevamente el segmento de las noticias económicas, esta vez aterrizando ya a temas nacionales antes de seguir con nuestra entrevistada de hoy. De acuerdo con ABC.com, la Unión Europea clasificó a Paraguay como país de riesgo estándar en el marco del reglamento 1115 que prohíbe la importación de productos provenientes de zonas deforestadas desde 2020. Esta categoría implica que el 3% de las exportaciones paraguayas al bloque estarán sujetas a auditorías, lo que podría afectar su competitividad frente a países con menor riesgo. De acuerdo con ABC y declaraciones de Hugo Pastore de Capeco, este criticó la clasificación recordando que Paraguay aplica una ley de deforestación cero desde 2004 y que el 99% de la soja exportada cumple con los requisitos europeos. También advirtió sobre el impacto logístico de la exigencia de segregar físicamente los granos, algo para lo que no existe infraestructura adecuada. Más información, Ada. De acuerdo con Valor Agrícola, el Instituto de Biotecnología Agrícola alertó sobre la probabilidad de heladas agrometeorológicas en Paraguay ante el ingreso de un frente frío en los próximos días. Las temperaturas podrían llegar a 3 grados o menos, especialmente en las regiones sur, centro y oeste del país. Estas condiciones climáticas elevan el riesgo para los cultivos, en particular en zonas topográficamente bajas, donde el aire frío se acumula con mayor intensidad. Ante este escenario, se recomienda a los productores aplicar medidas de mitigación para proteger los cultivos más vulnerables. La humedad actual del suelo, mantenida por recientes lluvias, podría atenuar parcialmente los efectos negativos de las heladas. No obstante, se insiste en la importancia de seguir los pronósticos meteorológicos y actuar con anticipación para reducir posibles pérdidas. Y como es habitual, la consultora AMF Economía e Inversiones realiza todos los días un artículo económico en ABC digital y también obviamente en el impreso, y en esta edición se aborda el tema de los gastos tributarios que básicamente conforman esos ingresos fiscales tributarios que el Estado deja de percibir por un conjunto de exenciones y otros beneficios fiscales. En ese sentido, se hace eco del último informe de la Comisión Económica para América Latina, donde se hace un desglose sobre la situación de Paraguay y se señala que entre 2020 y 2024 los gastos tributarios en Paraguay alcanzaron el 1,4% del Producto Interno Bruto, una cifra considerablemente y relativamente más que considerable al promedio regional de América Latina y el Caribe, que se sitúa en el 4%. Estos gastos incluyen exenciones, deducciones, créditos y tasas de reducidas implementadas con el propósito de promover actividades económicas o sociales específicas. Sin embargo, su magnitud plantea interrogantes sobre la eficiencia y equidad del sistema tributario, así como sobre la sostenibilidad fiscal del país. Para abordar en este análisis económico sobre los gastos tributarios, la gente puede encontrar dónde, Ada, justamente este artículo. Puede encontrar en todas nuestras redes sociales y también en nuestra página web. Y antes de seguir con nuestra entrevistada de hoy, el segmento dedicado a la cifra del día. Adelante, Ada. 1.500 empresas de Asunción y Central participaron en la encuesta Tendencia al Mercado Laboral realizada por el INE. El estudio identificó una alta demanda de profesionales con conocimientos en ofimática, como manejo de computadoras y dispositivos digitales, expresó Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadísticas. Si te interesa descubrir más detalles, podés escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenete al tanto de todo. Ada, seguimos y oyentes con nuestra entrevistada de hoy. Ella es Ana Rojas Viñales, economista, docente, investigadora y quien en cada episodio de Economía 1000 nos comparte datos y análisis muy interesantes, y en esta ocasión estamos abordando el bono demográfico y hay muchas aristas todavía por explorar, Ana, así que adelante, Ada. ¿Cómo se refleja la desigualdad de género en el acceso y la calidad de empleo entre jóvenes paraguayos? Bueno, una cosa que no me acuerdo si dije al principio es que el bono demográfico va a alcanzar su punto máximo en 2047 aproximadamente, a partir de cuando la población en edad de trabajar de 15 a 64 años, que es la población productiva, va a empezar a disminuir para dar paso al aumento cada vez más acelerado de la población adulta mayor.
Paréntesis nomás, Ana. Consulta así muy técnica y obviamente lo que dice la teoría también en ese sentido. ¿El bono demográfico se da una sola vez en la historia de un país o eso se fue desterrando en algún momento? El bono demográfico se da una sola vez, pero se da en un largo periodo de tiempo. Perfecto. En el periodo en el que todavía esa población joven y productiva es mayor que las poblaciones que están en condición de dependencia. Hubo una etapa, como les dije al principio, en que la fecundidad de la población paraguaya era muy alta. Sí. Y la población en adulta mayor de 65 años y más era más reducida. Entonces, eso con el paso de los años, el tema de que había cada vez más nacimientos, hizo que el grueso de la población se concentrara en 15 a 64 años. Pero eso va a empezar a cambiar y no pasa de un día para otro, pero es algo ya irreversible. O sea, una vez que esa ventana de oportunidades se cierre, ya tendremos que buscar tendríamos que utilizar otros mecanismos para aprovechar el potencial de la población. Cierro paréntesis ahí, Ana, y me traslado nuevamente a la pregunta Sí. de Ada. ¿Hay una suerte de desigualdad cuando hacemos foco justamente entre hombres y mujeres Sí. jóvenes? Hay una desigualdad y para empezar a hablar de esas desigualdades yo creo que tenemos que hablar de la educación. Si bien es cierto, nosotras vimos en sesiones anteriores, que las mujeres tenemos más años de estudio, Sí. un año en promedio más que los varones. Esa diferencia, o sea, esa superioridad del año de estudio de las mujeres se mantiene dentro del grupo de jóvenes. Sin embargo, ya no es un año de estudio, sino que es 0,5. Las mujeres tenemos 12,1 años de estudio, es decir, que nosotras podemos decir que la población joven sí ya tiene la educación escolar, la educación media terminada, y las mujeres, ¿verdad? Y los hombres tienen 11,4 años de estudio, es decir, que es menos que la población total en Paraguay. Y también es interesante que veamos que en educación terciaria hay más mujeres que están cursando la universidad o que tienen la universidad terminada de aproximadamente 10 puntos porcentuales, es decir, casi 39% de las mujeres de 18 a 29 años, que es la población joven, tiene educación terciaria, en comparación a los hombres que están más concentrados en la población, la educación secundaria. Es decir, que hay casi 62% de varones que tienen la educación secundaria en comparación al 53% de las mujeres. Es decir, nosotras nos concentramos más en la educación terciaria. Sin embargo, esto no implica, como ya vimos varias veces, que las condiciones laborales de las mujeres sean mejores, ¿verdad? Cuando hablamos de condiciones laborales estamos hablando desde ingresos o salarios hasta incluso protección social y también la propia estabilidad del trabajo. Volvemos a la división sexual del trabajo por los roles socialmente asignados a las mujeres. Es decir, que las mujeres nacemos luego con el instinto maternal y las mujeres sabemos lo hacer más las cosas dentro de la casa, ¿verdad? Entiéndase que es irónico. Claro. Y entonces eso hace que aquellas responsabilidades dentro del hogar se atribuyan a las mujeres casi siempre. Entonces, las actividades que se hacen dentro del hogar restringen el tiempo que disponemos para realizar actividades remuneradas. Si tenemos hijos, si tenemos adultos mayores a nuestro cargo, es más probable que nosotras dejemos de participar en el mercado laboral las 8 horas y que les dediquemos de esas 8 horas, 3 o 4 al cuidado o a las actividades dentro del hogar que podríamos estar redistribuyendo dentro de los miembros de la familia. Esa es una de las principales causas. Y si viéramos nosotras los indicadores de ocupación entre los que está, ¿verdad? Los indicadores de fuerza laboral entre los que está la inactividad o la población fuera del mercado de trabajo, cerca del 36% de la fuerza laboral femenina está fuera del mercado, o sea, se considera inactiva, y si vemos otra vez cuáles son las razones, son motivos laborales y actividades dentro del hogar. Y para los hombres eso disminuye a un 14% aproximadamente, y principalmente son actividades económicas, es decir, que dejan de trabajar por estar realizando razones educativas, por estar estudiando. Ana, sin embargo, cuando trasladamos y nos situamos en el mercado laboral o de este conjunto de personas
de jóvenes que están trabajando, están laborando, y hacemos una discriminación entre hombres y mujeres, y este conjunto de normativas que se vino de alguna manera implementando en beneficio de las mujeres de modo a tener cierta flexibilidad. Estoy hablando desde el permiso de maternidad, todos los beneficios que se dieron en el marco, obviamente, del bienestar del niño en su primera infancia, de salidas tempranas. ¿Eso terminó siendo como parte de un desincentivo también en la contratación de las mujeres o no fue un componente importante en eso, Ana? Y eso forma parte dentro de esa... Acá no estamos cuestionando porque sí, era necesario, pero también teníamos que tener como una práctica de evangelizar al empresariado, de entender también la situación, porque marca, vamos a decirle, la base de lo que va a ser el nivel productivo más adelante, obviamente. Y eso que vos mencionabas acerca de las licencias de maternidad, que si se postulan 2 personas, un hombre y una mujer, a un trabajo, es más probable que le contraten al varón porque él no se va a embarazar ni va a estar pidiendo permiso para cuidar. Eso tiene que ver con esos conceptos de techo de cristal, piso movedizo, creo que se llama. Entonces, hay situaciones estructurales que determinan cuál es la trayectoria que tienen las personas, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros sacamos esa discriminación que pesa sobre nosotras y analizamos solamente el nivel de productividad, podemos ver que las mujeres trabajamos más horas de las que trabajan los hombres, y que si se considerara el trabajo de las mujeres remunerado y no remunerado y se le diera un valor a eso, el aporte que realizamos las mujeres al PIB es mucho más alto que el trabajo que con la contribución que realizan los hombres. O sea, hay estudios internacionales que sí hacen una dimensión de cuánto es ese aporte o sería ese aporte, pero en Paraguay no hay eso, Ana. ¿De cuánto aproximadamente? ¿Puedo refrescar? El trabajo no remunerado en total aportaría un 25%, hombres y mujeres, ¿verdad? Y de ese 25%, el 17% es aporte de las mujeres y un 8% aproximadamente es de los varones. Y por eso volvemos al INE y al importantísimo trabajo que ellos realizan. La encuesta uso del tiempo, que creo que en algún momento también ya hablamos y también ya hablaste con otras invitadas. La encuesta uso del tiempo lo que hace es, nos dan una encuesta o nos aplican una encuesta a los hombres y a las mujeres y nos hacen preguntas de cuántas, o sea, en cada hora de nuestras vidas, a qué le dedicamos nosotros, ¿verdad? Y ahí veríamos cuál es el tiempo dedicado a las actividades del hogar, a las actividades remuneradas, a las actividades para el cuidado de otras personas y para nuestro autocuidado también, ¿verdad? Y ahí vemos que las mujeres dedicamos casi 12 horas más a la semana al trabajo no remunerado que el trabajo no remunerado que hacen los varones. Es muchísimo, Ana, eso. Sí, entonces, las mujeres trabajamos más horas que los hombres, pero los hombres trabajan más horas remuneradas que las mujeres. Entonces, cuando se valora el aporte de las mujeres, esa estigmatización de que el trabajo dentro de la casa hacemos por amor, hacemos porque nos toca, hacemos porque nacemos luego con ese instinto, hace que se valore menos el tiempo de las mujeres. Pero eso no es algo que pasa en Paraguay nomás, eso pasa en el mundo. Y contra esto es que hay muchas agendas de género, la política de cuidado, que en algún momento también ya conversamos, la importancia de la corresponsabilidad. Son debates que, si se fijan en las noticias, cada vez van ganando más espacio y más importancia, ¿verdad? Totalmente. ¿Ada? ¿Qué sector... Discúlpame, ¿qué proporción de jóvenes aporta actualmente a una caja de jubilación y qué implicancias tiene esto a largo plazo? Bueno, antes de responderte exactamente eso, es importante que consideremos que quienes aportan a la seguridad social son principalmente los trabajadores y las trabajadoras asalariadas, es decir, quienes están en relación de dependencia en el sector público, en el sector privado, o son trabajadores domésticos que se cumple con ellos con el tema de la seguridad. Y que, por cierto, la tasa es muy baja, Ana. Sí, es súper baja. Y acá, antes de hablar de eso, hay que ver que el 66% de los jóvenes está ocupado, 8,1% se encuentra desempleado y 25,4% está fuera del mercado laboral. Y de eso, de 1.200.000 personas jóvenes que existen en nuestro país. Perdón, Ana, paréntesis. Personas jóvenes, de acuerdo con definición del INE, va de 15 a... ¿De cuánto? De 18 a 29. Perfecto. Y la población en edad de trabajar es de 15 a 64 años. Clarísimo. Bueno, y cuando vos me preguntas acerca
acerca de cuál es el porcentaje de jóvenes que aportan a la seguridad social, solo el 25.4. Es decir, de 100 trabajadores jóvenes, hombres y mujeres, solamente 25 aportan. Porque el 62,1% está en el sector privado, 17,2% está en el sector por cuenta propia y 7,9% es trabajador doméstico. Preocupante es ese dato. Sí. Pero si nos fijamos con los datos a nivel nacional, se condice las proporciones con las características estructurales de nuestro mercado laboral. Altamente informal, altamente basado en servicios y también sin seguridad social. O sea, 25 es un poquito más de la población total, porque la población total está alrededor de 22-23% que aporta a la seguridad social y los jóvenes aproximadamente 25,4%. Igual, Ana, si hacemos como una suerte de análisis mucho más profundo, hay varios factores que inciden justamente también en este nivel de informalidad en el empleo laboral de los jóvenes, en el sentido de que hay una falta de cierta concientización de la importancia de aportar a un sistema jubilatorio, pero que no termina compensando en el siguiente sentido: siendo tan joven, aportar a la previsión, en este caso al Instituto de Previsión Social, no me reditúa en beneficios tan rápidos ni directos, porque son varios años y años de aporte y edad muchas veces no condicen cuando un joven tiene que aportar de manera tan temprana. Entonces es como que no hay una coprestación que de alguna manera genere ciertos incentivos, que también puede ser, y va el juego ahí de cosas desincentivante para un joven. Y precisamente una de las razones es esa, que en el corto plazo uno no ve cuáles son los beneficios con que puede contar, ¿verdad? Entonces esa visión de largo plazo tiene que ver también con que escuchamos en las noticias que las cajas están en déficit, que van a quebrar. Entonces, ¿quién va a querer aportar? Hay 8 cajas en Paraguay, ¿verdad? De las cuales, no sé, creo que 4 o 5 están ya en default. Entonces, también eso genera un sesgo negativo respecto a la seguridad social. Sin embargo, el IPS, que además de la seguridad social también brinda salud, atención en salud, es un gran contenedor cuando hay enfermedades inesperadas o catastróficas para la familia. Sin embargo, el nivel de porcentaje de jóvenes que aporta al IPS es menor. Y también otro factor, Ana, que me gustaría incorporar en el análisis, y que hablábamos de hecho con Luis Tabela, el presidente de la Federación de MIPYMES, y decía sobre la alta concentración del primer empleo, sobre todo en las microempresas, las que son familiares. Y obviamente cuando hablamos del primer empleo, generalmente son jóvenes los que se van insertando, y el bajo nivel salarial también, porque no le da la espalda financiera para pagar quizás un salario mínimo. Y no estoy haciendo ningún tipo de defensa, estoy haciendo como parafraseando nada más la exposición justamente de Luis Tabela en ese sentido. Y tampoco da como un margen para seguir aportando, en el sentido de, si me pagan por debajo del salario mínimo, sacando evidentemente que se está fuera de lo que dice la ley, tampoco me da para aportar a un sistema previsional, y mucho menos quizás ahorrar para el mediano y largo plazo. Y justo era con respecto a eso que ayer la ministra estaba hablando acerca de ese porcentaje, en el caso que se cumpla lo de la ley del salario mínimo, que habla del 80%, la ley de MIPYMES, que habla acerca del 80% del salario mínimo, de que el Estado compense ese 20% para que el aporte de las personas se complete, ¿verdad? Sin embargo, no estoy tan segura de si eso sería para el 100% de las MIPYMES y de las pequeñas y medianas empresas, porque si vemos otra vez los datos, cerca del 93% corresponde a ese tipo de empresas en nuestro país, ¿verdad? Que son, como vos misma lo decís, mayormente familiares, ¿verdad? Pero hay otra cuestión, algo perverso también de parte de los empresarios, no de este caso que vos mencionás, pero hay empresarios que te pagan seguramente el salario mínimo o te pagan más que el salario mínimo, pero cuando declaran al IPS, para que a ellos tampoco les cueste tanto, declaran que te pagan menos, ¿verdad? Entonces eso no lleva a que alcanzar los meses o los años que vos tenés que aportar, vos alcances el salario mínimo que tenés que, claro. Ana, hay otro concepto que me gustaría aquí incorporar y que también vi en tu artículo sobre ser un joven NNTR.
Eso no es los famosos ninis, Sí. o cambió. Bueno, en realidad es como estigmatizante. Permitime un ratito acá. De hecho, Mario Canela me compartió, a quien envió un saludo muy, muy especial, me dice, a ver un poco, obviamente te felicita la participación, y dice, hay unos 700.000 jóvenes ni trabajan ni estudian. Esto va también en línea a este concepto. Sí, bueno, es estigmatizante ¿Por qué? decir que sos nini, porque volvemos al tema de la inactividad de las mujeres. Sí. Lastimosamente, nosotras no estamos conscientes de las cosas que hacemos. Quizá nosotras ya un poco más por la misma evangelización que tenemos en las redes y, Sí. y también por los temas que hablamos, ¿verdad? Entonces conocemos y sabemos que nuestro trabajo dentro de las casas y no remunerado vale, ¿verdad? Pero no todas tienen acceso a información y a esa concientización. Entonces cuando vemos la inactividad de las mujeres, ese valor está no es real. Está subestimado, porque no estudia ni trabaja y le pregunta ¿por qué no trabajas? Porque estoy haciendo cosas en mi casa. Ese es un trabajo también. Entonces el valor es estigmatizante decir que hay muchos ninis que no estudian ni trabajan porque sí están trabajando dentro de su casa. A lo mejor no trabajan remuneradamente y esa es la sigla de NENTR, que son los jóvenes que no estudian ni trabajan remuneradamente. Que es como blanquear ese. Pero este es un concepto recientemente incorporado o ya, Sí. ya está dentro de. Ya estaba dentro de. No, es súper reciente y que yo creo que va a Refleja. reemplazar a los ninis. Y hay un estudio del BIT que salió hace muy poco y que son los ni. Que ni estudian, ni trabajan, ni buscan. Están ahí. Están ahí, ¿verdad? O sea, eso es otro concepto, ¿verdad? Porque puede que una persona esté siendo, ni estudia ni trabaja, pero a lo mejor está buscando. Claro. O a lo mejor todavía nomás no puede. ¿Y en qué condición entraría eso, Ana? Los Digo, ni. Sí, ni que no quiere saber nada de la vida. Y probablemente. Eso también es preocupante, Sí, porque también. resta muchísimo el potencial de desarrollo y crecimiento de un país. Y es menos que los 700.000 que él dice. O sea, es como es menos. Hay menos personas. Sí. Será seguramente, no sé, 300.000 personas. Ok, igual, Sí, es mucho. Es mucho. Sí, porque eso de alguna manera se puede convertir en una carga en un mediano y largo plazo para las cuentas fiscales, porque tienen que de alguna manera solventar o darle respaldo más adelante, digo. Sí, y este concepto de no estudia ni trabaja remuneradamente afecta mayormente a las personas de los quintiles más bajos. Y también porque la inserción laboral de estas personas se genera a través de actividades dentro del sector informal, ¿verdad? Entonces, como está dentro del sector informal, seguramente son inestables, son changas, son temporales también, ¿verdad? Entonces no permite que se genere como una trayectoria de estabilidad de ingresos. Te adelantaste otra vez la pregunta de Ada, Ana. Ahí te pasé y sería la última consulta, Ada, porque Ada, como una chica muy disciplinada, confeccionó preguntas, así que vamos adelante. Vamos a escuchar. ¿Qué medidas urgentes deben tomarse para garantizar que el bono demográfico no se desperdicie y se transforme en un verdadero motor de desarrollo? Bueno, el bono demográfico es un concepto que hace años se viene también discutiendo, no es algo reciente, ¿verdad? No es que ahora descubrimos que tenemos un bono demográfico. El programa Hambre Cero es un mecanismo es una política muy importante válida, sí, válida, muy importante también para aprovechar la potencialidad que tiene el bono demográfico, porque una persona que tiene hambre no aprende. Y tampoco, es cierto. O sea, un niño que se va a lo mejor ni siquiera se va a ir a la escuela si tiene hambre. Pero un niño que se vaya a la escuela y con hambre no va a aprender y no va a permitir, no le va a permitir a los niños y las niñas desarrollar su mayor potencial. Entonces, eso yo creo que va a salir seguramente en un periodo de tiempo los resultados, el impacto que tiene este programa, no solamente en la matriculación y la asistencia de los niños, sino también incluso en el rendimiento y el nivel de egreso que tengan. A lo mejor estos indicadores acerca del nivel educativo van a mejorar. Esperemos que sí. Porque se van a mantener más dentro del sistema formal. Eso es uno. El programa Hambre Cero que ayuda, pero no es suficiente.
Por supuesto. El programa Hambre Cero. Porque una cosa es que se mantengan dentro de la escuela, que egresen, que completen su educación escolar básica y media, sino también que se generen oportunidades de empleo no solamente en el sector informal y en el sector de servicios, sino también vos, cuando leíste las noticias sobre el mercado de tendencias, la encuesta de tendencias, ¿verdad? Salió que se requieren profesionales en ofimática y no recuerdo qué era otra cosa que dijiste. Eso es en el área urbana, pero en el área rural, lo que mencionamos hace rato, se necesita especialistas o mandos medios que manejen maquinarias pesadas, ¿verdad? No solamente que manejen la azada y la pala, ¿verdad? Entonces, como que ir generando oportunidades para que esos mandos medios, al terminar el colegio, puedan ya combinar sus actividades de estudio y trabajo si es que necesitan trabajar. O sea, la mayoría necesitamos trabajar para estudiar. Y también puedan acceder a becas. Las becas Carlos Antonio López, otra política súper interesante y súper importante que permite, vemos cada tanto, experiencias de jóvenes del interior que se destacan a nivel internacional presentando sus tesis súper innovadoras y que ojalá regresáramos todos, ¿verdad? Claro. Regresáramos, digo, porque yo también estudié afuera, para aportar con nuestro trabajo en Paraguay. Y ahí surge otro desafío. No siempre el mercado laboral está preparado para absorber al capital humano especializado, ¿verdad? Y se absorbe no en las condiciones de salario, sobre todo. Sí, ¿verdad? muchas veces ya pasó, no solamente a mí, que estamos sobrecalificados para el mercado. Sí. Ana, con respecto a eso que mencionas también del capital humano, sigue siendo clave la educación para justamente el fomento y esto que mencionabas de elevar el nivel de productividad también de los jóvenes. No hay otra estrategia, ¿verdad? Y también la salud, ¿verdad? También la salud, porque si bien es cierto, muchos indicadores de salud mejoraron. Sí. O sea, los índices de mortalidad materna bajaron muchísimo. Todavía hay... ¿Cuál es la principal causa de muerte de los jóvenes? Los accidentes de tránsito. También es educación y salud, ¿verdad? Claro. Porque ¿cuánto le cuesta al Estado? Si una persona se muere, ¿verdad? Pero ¿cuánto le cuesta al Estado la recuperación? Si necesita platino u operaciones, también es un gasto que podría ser utilizado redireccionado en otras políticas, si es que no se dieran ese tipo de situaciones, ¿verdad? Reflexiones finales, Ana. Si tuviéramos que tener, o tenés la bola de cristal, no. Yo sé que es muy, muy difícil determinar eso, pero sobre la base de estos datos y demás, ¿cómo ves a la juventud y el mercado laboral dentro de unos 5 años, quizás 10 años, o en el tiempo que vos más o menos creas prudente decir, bueno, vamos por buen camino, qué es lo que quizás reforzar también se debe hacer? Bueno, a mí me toca trabajar con algunas personas jóvenes, ¿verdad? Sí. Y están las dos caras de una misma moneda, ¿verdad? O sea, como docente, a veces me toca revisar trabajos y vos te das cuenta cuando un joven le tiene interés. Cierto. Si le puso por lo menos... Bueno, yo no quiero tampoco leer mi trabajo de la facultad, ¿verdad? Cuando estaba en la facultad, porque me doy vergüenza a mí misma, ¿verdad? Pero, o sea, vos te das cuenta si un joven o una chica joven intentó por lo menos claro. Hacer su trabajo. Pero también te das cuenta cuando se quieren burlar de vos y es inteligencia artificial, ¿verdad? Porque se nota. Entonces, eso por un lado. Y también están otros jóvenes que... Le mando un saludo a Edu, sí. Que yo trabajo con él, que es un muchacho joven, súper joven y es brillante y viene del interior también. Entonces, hay jóvenes que tienen muchísimo potencial y que están sabiendo aprovechar sus oportunidades, y hay otros que tienen todo, ¿verdad? Y que, o sea, vos te das cuenta que... El mínimo esfuerzo. Entonces, claro, pero acá sin subestimar tampoco que la inteligencia artificial te ahorra mucho tiempo y todo lo demás, pero si no estás preparado o preparada y tenés que tener esa formación que vos y yo quizás tuvimos de empezar, y Edu también, ¿verdad? De empezarlo a hacer uno mismo hasta que finalmente tenga, vamos a decir, la experiencia, la expertise para que use el complemento de la IA, digo. No, o sea, eso es sin subestimar todo claro. el aporte que tiene la inteligencia artificial, y te ahorra mucho tiempo y te ayuda también a mejorar, a aumentar
tus niveles de productividad, pero ese pensamiento crítico, volvemos a la educación. Totalmente. ¿Verdad? Y volvemos también a eso de que nuestro nivel educativo es bajo, que Sí. el oyente no está de acuerdo con nosotras. El nivel educativo bajo de la población paraguaya no permite que mucha gente tenga un pensamiento crítico y exija el cumplimiento de sus derechos, ¿verdad? Es decir, la inteligencia artificial te va a dar la respuesta, pero ¿cómo va a usar esa respuesta para cuestionar y para proponer? Es cierto. Entonces, yo creo que la juventud en Paraguay tiene muchísimas oportunidades y también mediante la tecnología, las becas, las políticas que se crean para ello, pero también se enfrenta a muchísimos riesgos de no saber, de no tener una guía o un rumbo respecto a cómo aprovechar esas oportunidades. Y también la responsabilidad del Estado en determinar qué tipo de juventud queremos para nuestro país, ¿verdad? Ana, ¿dónde la gente puede encontrar análisis tuyos, evidentemente esto que estás compartiendo con nosotros, datos y demás? Bueno, en mi LinkedIn, que es Ana Rojas Viñales, ahí yo publico los artículos y los análisis. También en X, Ana Rojas Viñales, ¿verdad? O sea, todas mis redes son iguales. Y mis datos de contacto, mi correo es anarojas@eco.una.pi. Me pueden escribir, yo con muchísimo gusto a todas las personas les respondo, así que gracias por este espacio. Ana, vos, que tengas un excelente día. Gracias igualmente. ¿Estuvimos con quién, Ada? Ana Rojas Viñales, economista, investigadora y docente. Ah, sí, ya te incorporo así ya en te memoria. Claro, porque tenía una batería de preguntas y vos te adelantabas, Ana, pero bueno, no importa. Tratamos de abordar todo este tema y queda muchísimo aún. Sería interesante, Ana, para el próximo capítulo hablar un poco de la economía plateada también, Sí. ¿verdad? Como una oportunidad que no se está explorando en Paraguay. Que no se está explorando, y cuando se exige, por ejemplo, políticas públicas, ese es un grupo que se invisibiliza. Totalmente, totalmente. Y esto de generar más recursos para cubrir con estos programas adultos mayores no significa el éxito tampoco. No. Eso tiene que ir reduciéndose en todo caso. Ayer estaban mostrando que Paraguay tiene una de las coberturas de las pensiones no contributivas más altas de América Latina. Y eso es, por un lado, y hasta cierto punto, Sí. un éxito, ¿verdad? Porque se está cubriendo a esa población que estaba vulnerable. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer como país es aumentar la proporción de pensiones contributivas. Totalmente. Resultado de nuestro trabajo, y depender cada vez menos de ese aporte no contributivo para las personas. Queda como pendiente entonces este tema. Sí, claro que sí. Nosotras, viste ya, Sí. y ahí irán los compañeros, nos despedimos, nos reencontramos mañana puntualmente a las 11. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.